Estás escuchando el podcast de la Cueva del Fan. Bienvenido a la manada. ¡Hey! Bienvenidos a la manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Cueva del Fan. Hoy seguimos con nuestra serie de los análisis divisionales. Hoy sí nos toca una división cargada, así, pero repleta de opciones fantasy. Hoy hablamos de la es la AFC North. Y pues como ya pueden imaginarse, Pittsburgh, Baltimore, Cincinnati, Cleveland, muchísimas opciones fantasy, así que el episodio va a estar divertidísimo. Y para no perder más tiempo, vamos entrando a los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero? ¿Qué onda, manada? Muy bien, contento, listo para hablar de la AFC North. Como bien dices, una división cargada de opciones fantasy, así que nos vamos a divertir. Muy bien, Mau. ¿Y por dónde te pueden buscar para preguntarte sobre la AFC North? En Twitter, @mgutierreznfl y el contenido en estadiofantasy.com. Muchas gracias, caballero. Señor Chato Romero, ¿cómo está usted? Feliz de la vida estar aquí con ustedes con una división mucho más digna de la cual hablar para Fantasy Football, güey. Creo que aquí sí algo sobra, son opciones interesantes en prácticamente, tal vez todas las posiciones. En todas las posiciones hay alguien relevante en Fantasy Football. Entonces creo que hay buena carnita para morder bien y platicar un buen rato de Fantasy Football para la AFC North. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF. Gracias, señor. Señor José Ramón Yaca, sin ese. ¿Cómo está usted, caballero? Yacas Torres. José Ramón Yacas Torres. Muy bien, Adrián, muchas gracias. Digo, para que la gente sepa, si aún no han escuchado el episodio de ayer, vayan y escuchen ese episodio. Señor Adrián Alpance, que me dijo ayer José Ramón Yacas, y la anécdota cagada del día es que tuve que salir de viaje por chamba y en mi reservación del hotel me pusieron José Ramón Yacas Torres, aparte, Torres, no me pidió Torres, pero bueno, algo hizo Adrián en la reservación de mi hotel o están escuchando el podcast, también los del hotel seguramente, que eso me da mucha alegría, entonces me pusieron Yacas. Pero bueno, fuera de eso estoy muy contento, se acabó la piterez de la AFC East y empezamos con la AFC North con algo mucho más chingón, como ya dijeron ustedes. Muchas opciones, mucho análisis y creo que ahora sí, mucho debate. Yo creo que sí va a haber bastante debate, por lo menos va a haber muchos más jugadores de qué hablar. ¿A dónde te pueden preguntar de esta división, Yaquita? Yaca en Twitter, como saben. Muchas gracias, señor. Nada, pues aquí vamos a estar hablando de la AFC North. Cualquier pregunta que tengan que hacer sobre este asunto me pueden escribir en @alpanseque y este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting por la Cueva del Fan. Les recuerdo, por favor, si nos pueden dejar un review en Apple Podcast, nos ayuda muchísimo. Vamos entrando. Empecemos con, creo que es el equipo que más seguidores tiene en México, junto con Dallas y con los Pats ¿no? Y los Niners. Chatito, háblame de los Steelers que no se vieron muy bien el año pasado. ¿Qué esperar de ellos este año, papá? No mames, güey. Empezaron el año hablando de temporada invicta. Sí, correcto. Y después el desplome absoluto y brutal. A ver, nada más para recapitular un poquito lo del año pasado y antes de entrar en materia de este año. Pues, a ver, empezaron neta los Steelers, ¿qué? ¿11-0? ¿10-0? 11-0 hasta que juegan contra Washington. Y perdieron, claro, bueno. A fin de cuentas, y se estaba hablando neta de temporada invicta y de lo que podían hacer. Y sucedió algo que me acuerdo perfecto que lo platicamos aquí en el podcast, que se veía una clara falta de creatividad ofensiva, güey. Entre Randy Fichtner y y Mike Tomlin, como que se empezó a ver, güey, o sea, una inoperancia y una predecibilidad en cuanto a lo que iban a hacer, que era lanzar a lo bestia. Y probablemente pudo haber venido mucho del lado de lo que tenían los running backs. Creo que es algo que hemos platicado, no sabemos si es creo que la línea ofensiva todavía no era tan mala como lo que podíamos ver que podía ser este año, o se veía como algo mejor, pero la inoperancia sobre todo de los running backs o de lo que parecían ser el running backs entre James Conner,
Jalen Samuels, Benny Snell, perdón, ya le estoy diciendo como Ayaka. Y fue un desplome probablemente de los más brutales. O sea, ¿cómo de hablar de una temporada invicta a caerte de manera tan dramática en los partidos subsecuentes, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado y en lo que nos atañe este podcast, creo que hay cosas interesantes que podemos hablar de los Steelers y creo que hay varios jugadores, al menos 4, que deberían ser dignos de considerarse de manera fuerte para nuestros equipos de fantasy. Entonces, antes de eso, quiero quitar como Yaquita diría, no me acuerdo cuál fue el término, pero yo le voy a decir la basura. Benny Snell, Jalen Samuels, Pat Freiermuth y Ben Roethlisberger. Bueno, Ben Roethlisberger ahí puede llegar a ser un streamer, pero no son drafteables, ¿no? Para acabar pronto. Uh-huh. O sea, creo que no hay que ahondar mucho en esos jugadores que ya demostraron lo poco que pueden hacer cuando tienen oportunidades en fantasy fútbol, con una línea ofensiva sobre todo que va a estar más peor que el año pasado. ¿Tú crees, Chato, más peor? Más peor. Claro, güey, se retiraron. Peor. No lo sé. Pues sí, digo, pero. Órale, oye, Chato, sí, o sea. ¿Y tú crees que Big Ben mejore su brazo contra el año pasado? Digo, Big Ben lanzó la pelota hasta que se cansó la temporada pasada, ¿no? Pero ¿tú crees que su brazo un año después de la operación muestre mejores signos o peores signos? Lo platicábamos hace unas semanas. ¿Te acuerdas que todos los reportes decían que la evolución de la operación de Big Ben estaba siendo muy favorable y que tenía más fuerza y más control, etcétera, etcétera? No sé, güey, la verdad es que no tengo el conocimiento médico suficiente para decirlo, pero lo que puedo elegir, creer o no, son esos reportes. Uh-huh. Siento que, por ejemplo, no es un tema de volumen, ¿no? Porque claramente vimos a Pittsburgh pasar en una cantidad, no mames, brutal. Más de 700 intentos de pase, ¿no? No me acuerdo, no tengo aquí. ¿Fueron más de 700? No mames, no lo creo, güey. Fueron 608. Sí, no. Más de 600, pero bueno, sí, igual una brutalidad. Pero digo, no veo eso disminuyendo de una manera muy drástica, la verdad. Uh-huh. No sé qué vaya a suceder claramente con Ben Roethlisberger, pero creo que sí es la mejor opción que tienen de quarterback ahorita los Steelers. A pesar de lo mal que se vio el año pasado. Y creo que la neta fue muy evidenciado eso por lo que estaban haciendo Fichtner y Tomlin, güey, con la toma de decisiones. O sea, creo que tú poner a tu quarterback en una situación en la que es más fácil que falle es un tema de coaching. Y era lamentable, güey, ver esa ofensiva al final de la temporada. Sin embargo, creo que aquí es donde entra el factor de Najee Harris, güey. Aunque no veo a Pittsburgh cambiando de manera drástica y brutal su mentalidad ofensiva, ahora convertirse en los nuevos Ravens, uh-huh. El tema de lo que Najee Harris pueda hacer con los toques que están disponibles en ese backfield que el año pasado se repartieron entre el esposo de Adrian James Conner, Benny Snell y Anthony McFarland y Jalen Samuels. Creo que ahora esos los vamos a ver concentrados en un solo jugador, ¿no? A fin de cuentas, tuvieron, entre ellos se acumularon 320 toques, 320 acarreos, de los cuales yo creo que en Najee Harris podríamos ver fácil este año 260 hasta 280 acarreos. Uh-huh. Entonces, Najee Harris ha demostrado en su carrera y el talento que es, para mí sigue siendo el mejor talento que llegó en este draft en la posición de running back. Creo que puede hacer una diferencia y creo que puede darle una amenaza creíble, entre comillas, al backfield de Pittsburgh, de tal manera que no se vuelvan tan predecibles. Evidentemente eso lo tiene que manejar el staff de coacheo, pero creo que Najee Harris está para cosas muy interesantes. Creo que en mis proyecciones, al menos, yo creo que puede tener 280 acarreos, que para una temporada de 17 partidos son más de 15 por partido. O sea, eso es un volumen muy interesante. También creo que será el líder en targets entre los running backs.
que si bien no es algo en lo que tuvo tanto volumen en el colegial, sí es un muy buen receptor. Es de los mejores corredores cachando pases desde el backfield en cuanto a su catch rate, a la seguridad de sus manos. A mí me parece al menos, y las evaluaciones que he visto y he leído de él, así lo menciona. Entonces, Najee Harris para mí creo que es lo primero fuera de la línea ofensiva, o sea, hablando en cuestiones fantasy, que deberíamos ver en cuanto a los Steelers como un factor que puede ser determinante en un cambio en esa ofensiva. Yo creo que tiene potencial para ser un top 12, incluso tal vez un top 10, pero no sé si ustedes opinen un poquito diferente de eso. Yo estoy de acuerdo. Yo todavía top 12 me cuesta, no por Najee Harris y por el volumen. Creo que el volumen es lo que lo puede poner ahí. Pero creo que hay otros corredores en mejor posición para hacer un top 12. De que tienen la capacidad, el talento y el volumen para hacerlo, sí. No, nada más que no creo que llegue porque tiene otros corredores que creo que están en una mejor situación para poderlo llegar. Pero por Najee Harris no va a ser. ¿Tú, Mau? Yo creo que sí, Najee Harris tiene potencial para ser top 10, top 12. Simplemente en estos momentos no lo veo porque, como lo dije en podcasts anteriores, prefiero a un Antonio Gibson, prefiero a un Cam Akers, un Austin Ekeler, pero sí veo el camino para que Najee Harris pueda tener volumen para ser bastante redituable, sobre todo a su ADP actual. De acuerdo. Ok, Oye, Chatito. Akita, ¿cuál es tu take? Gracias, Chatito, por darme la palabra, porque el ojete de Adrián nunca me la da. Fuiste el primero que dijiste, ya que Sí, sí güey, lo yo nada más veías. dije que estoy de acuerdo, güey, pero sí quería Ok. analizar un poco más, güey, pero Vas, gracias. papá. ¿Ves cómo eres ojete? Sí, papá. No te sientas, güey, no es cierto, es broma, güey. A mí Najee Harris me encanta, yo ahorita lo tengo en el rankeado en el número 12, y lo dije la semana pasada, creo que lo voy a subir a niveles Joe Mixon, o sea, a Joe Mixon lo tengo en el 11, seguramente voy a poner a Najee Harris en los próximos días en el 11 y chance hasta en el 10 en lugar de Cam Akers. La situación y lo que comenta Chato con Najee Harris me emociona y me da mucha curiosidad el hecho de poder tenerlo en mis equipos de fantasy, porque por más que la línea ofensiva sea peor que la del año pasado, lo que estábamos platicando, sí creo que de alguna forma hay que quitarle presión, si se le puede llamar presión a Big Ben, con toda la experiencia que tenga, pero porque ya no es el mismo de antes. Y creo que, ya también lo dijo Chato, creo que estuvo de cierta forma obligado Big Ben y Tomlin a tener ese volumen tan descomunal de pases, güey, ¿no? Entonces, se hacía muy predecible la ofensiva. Esos 11 partidos que platicábamos al principio del análisis, lo ganaron porque pues, contra quienes jugaban. En cuanto empezaron a toparse con equipos más capaces y defensivas mucho más potentes, ahí fue cuando Pittsburgh empezó a valer madre. Entonces, creo que va a pasar por mucho el esquema de juego de Najee Harris y me encanta, güey. Yo lo quiero tener en varios equipos. Oye, Akita, en tus rankings dices que sí, pero quisiera escucharlo de ti. ¿Tú preferirías agarrar a Najee Harris antes que a tu chile Aaron Jones? Ya, güey, la guerra de los rankings. Ya me gusta que se evidencien entre ustedes dos, güey. No. Es que creo que está, para mí lo estás Se poniendo tiran ahí. mierda en dos. los rankings. Va. Es que Está en mis chido. Los rankings, rankings son públicos, cabrón. Están en estadiofantasy.com, ¿verdad, Mau? Ahí los pueden ir a checar el ranking de todos. Así que no es evidenciar, están más que públicos para que todos disfruten. Pero me llama la mis atención. rankings tengo a Aaron Jones por arriba de Najee Harris. O sea, bueno, lo tengo un lugar más arriba, mejor dicho. Ok, pero ahorita que estás diciendo que lo vas a subir, porque Aaron Jones lo tienes en el 13, bueno, según esta actualización, chance estoy Y viendo Najee mal. Harris lo tengo en el 12. Correcto, entonces a Najee Harris lo draftearías antes que a Aaron Jones. Así es. Y antes, ahorita, y ese feeling que traigo y esa emoción que traigo hoy, 22 de junio, también antes que Cam Akers y que Joe Mixon. Órale. ¿Tú, Mau, agarrarías a Najee Harris antes que Aaron Jones, Joe Mixon o Cam Akers? No, probablemente no. ¿Chato? Está en esa nebulosa, pero probablemente no. ¿Y tú, Chato? Que Aaron Jones todavía no. Que Cam Akers me la pensaría. Que Joe Mixon. Uy, güey, tal vez sí. Tal vez sí. Están en situaciones muy similares, ¿no? Sí, sobre todo Najee Harris y Joe Mixon, güey, yo creo. Sí.
Ok. Ahora háblame de los la del verdad es que conundrum. con ninguno estoy descontento, güey. O sea, si me puedo llevar a uno de esos 4 a mi equipo, no voy Sí, a claro, estar quejando de mi draft, güey. claro. A ver, perdón, la sección tight ends, Eric Ebron, no lo drafté. Es que están en una Sí, liga güey, de... justo te iba a preguntar, güey, te faltó un nombre, te iba a decir, ¿no, chato? Sí, güey, perdónenme. Y eso que ya se retiró Vance McDonald, nuestro ídolo. No, y era muy relevante en temas de fantasy, siempre lo fue. Vivió de una pinche jugada en la que le hizo un Steve Arm a un güey que pesaba 400 kilos menos que él. Ujú. Y Sí, güey, todo el sí. mundo lo mamaba como si fuera el nuevo Derrick Henry, güey. O sea, no sé. Sí, güey. Sí. Bueno, Vance McDonald, te recordaremos siempre. Tal vez no de manera favorable, pero te recordaremos siempre. Nada más antes de llegar, lo interesante de Najee Harris es que sí se está yendo en rondas 2 tardías hasta 3, ¿no? O sea, entonces creo que puede ser, se está yendo como el running back 19 en el ADP que tenía en Fantasy Pros de ese ¿De qué mezcladito de formato? Yahoo Fantrack y correcto. ¿El de Half? Entonces, sí, en Half PPR. Entonces, creo que en ese, o sea, Najee Harris se está yendo después de Miles Sanders, cosa que no lo haría, después de J.K. Dobbins, cosa que no haría, después de Andre Swift, incluso que de Josh Jacobs, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede ser algo interesante. Y Najee Harris, digo, todavía hay el de Fantasy Football Calculator es el que está metiendo el desorden para variar. Ujú. Sí, güey, esa es una mamada. O sea, yo creo que está, a ver, el de Yahoo está yéndose como el pick 25 y el de Fantrax en 20. El de Fantasy Football Calculator en 66, güey. No, Entonces, yo creo que hay que acercarnos más al tipo de finales de segunda ronda, como el ADP de Ujú. Najee Harris, ¿no? De acuerdo, pero con los otros corredores con los que se esté, como tú dices, la ronda no es tan importante como con los otros corredores, ¿no? Sí, de acuerdo. Y sigue estando, o sea, prefiero a Najee Harris antes que a Miles Sanders, o que DeAndre Swift, o que J.K. Dobbins, o que Josh Jacobs, que se están yendo antes que Najee Harris ahorita. ¿Quién está haciendo los drafts en Fantasy Football Calculator, güey? Te digo que no tengo la menor idea. Ni idea, cabrón. Bueno, por eso usamos aquí el consensus de Yahoo Fantrax y Fantasy Football Ujú. Calculator. Creo que es un buen value ahí, o sea, con ese ADP. Yo estaría dispuesto a tomarlo tal vez en el regreso, en la segunda ronda. En la Ujú. segunda ronda, a mediados, en la segunda mitad de la segunda ronda, creo que estás muy bien parado. Podría ser hasta incluso un regalo Najee Harris como un running back 2 sólido con un upside para mí incluso de top 10. Ok. Pero vamos a lo sabroso que son los wide receivers de Pittsburgh. Y una de mis predicciones locas del draft kit de 2021, ¿verdad, Mau? Así es. Una de mis predicciones locas, bueno, una parte de mis predicciones locas, porque no voy a decir todo, vayan y cómprenlo en estadiofantasy.com. Una de las predicciones locas es que tanto Juju Smith-Schuster como Diontae Johnson y Chase Claypool sobrepasan las 1000 yardas. Digo, aquí no es necesariamente que crea que vaya a suceder, pero creo que está dentro del rango de resultados que podrían ocurrir si se dan ciertas cosas. Para mí, el tema con estos 3 wide receivers cada vez es más claro y cada vez quiero menos Juju Smith-Schuster y cada vez quiero más Diontae Johnson. Creo que el líder en target será Diontae Johnson. Creo que Chase Claypool y Juju Smith-Schuster estarán discutiendo el segundo puesto, pero los targets de Chase Claypool creo que pueden llegar a ser mucho más valiosos que los de Juju. Juju, la verdad es que conforme ha avanzado su carrera, sobre todo sin Antonio Brown, siento que ha quedado evidenciado como un jugador más de complemento que una verdadera superestrella, ¿no? O alguien que puede ser verdaderamente el alfa de su equipo. Ujú. Y al menos desde mi punto de vista, Diontae Johnson y Chase Claypool en su temporada de rookie, güey. Y Diontae Johnson en su segunda temporada, lo superaron, güey, lo rebasaron en más de un aspecto.
Creo que cada uno de ellos tres tiene a lo mejor más que un rol definido, pero también son un arquetipo diferente de wide receiver. Y Chase Claypool creo que tendrá un rol bien interesante en la jugada grande, en diseñar jugadas específicas para él, para que se meta al end zone, ¿no? Juju Smith-Schuster se va a quedar, desde mi punto de vista, ahí como el rol del slot, que no puede producir tanto más después de la recepción. Y Diontae Johnson va a ver un volumen brutal, que a mí, sigo repitiendo, sus drops y todo lo que nos dicen de los drops de Diontae Johnson, a mí no me asusta, pero nadita. O sea, yo creo que muchas cosas pueden haber sido muy circunstanciales. Sí, hay 2-3 jugadas que dices, puta, ¿cómo fue a tirar ese pase? Pero a menos que jueguen una liga que quite puntos fantasy por drops, y suerte encontrando un parámetro establecido con esos drops, Diontae Johnson creo que sigue siendo el wide receiver que más puntos va a otorgar en esa ofensiva. No sé si el más valioso en cuanto al valor ADP contra producción, pero creo que sí va a ser el que más puntos va a otorgar en esa ofensiva. Es bien interesante porque creo que los tres se van a estacionar en un rango de wide receiver 3. Uh-huh. Cada uno topando el valor o el potencial del otro. Para mí sí es un tema de Diontae Johnson hasta arriba, después Chase Claypool porque le veo más upside que a Juju, y Juju hasta abajo a lo mejor como una opción un poco más segura, un poco más estable. Pues sí, segura entre comillas, estable entre comillas, porque tampoco me emociona demasiado y tampoco veo tanta seguridad como podría haber en otros wide receivers. Sí, con el piso y el techo más cercano, ¿no? Sí, o sea, el piso y techo más cercano lo tiene Juju Smith-Schuster, desde mi punto de vista. Y, por ejemplo, Chato, ¿cuál sería el ADP en el que consideras que Diontae Johnson está a buen valor o que estarías dispuesto a llevarte? Ahorita Diontae Johnson se está yendo como el wide receiver 23. Antes de DJ Moore o del Beckham, y después está Chase Claypool. O sea, entre Diontae Johnson y Claypool nada más hay 2 receptores en cuanto a ADP, no en rondas, hay más rondas. Y antes de Diontae Johnson está Tyler Lockett, Cooper Kupp, Kenny Golladay, Robert Woods. ¿Te parece que ahí está en su lugar Diontae o ya está haciendo...? Creo que dependería un poco del formato, pero creo que el potencial que tiene por el volumen que va a haber amerita que esté ahí, güey. Contra ese sector de wide receivers. Yo prefiero tener a Diontae Johnson en mi equipo que Odell Beckham, por ejemplo. Claro. Prefiero tener a Diontae tal vez incluso que a Kenny Golladay. Creo que DJ Moore, por ejemplo. Con todo y todo. No, DJ Moore está siendo súper infravalorado. Es súper infravalorado, güey. Está aquí antitésico. Está siendo muy infravalorado, DJ Moore. Yo a DJ Moore lo tengo rankeado 9 puestos arriba que Diontae Johnson. Claro. Pero creo que estaría dispuesto a pagar por Diontae Johnson lo que su ADP actual ahorita marca. De acuerdo. ¿Tú, Mau, estás de acuerdo también? No, para nada. Okay. Diontae Johnson es una ganga como wide receiver 24 en un draft de fantasy. Creo que tiene potencial para colarse fácilmente al top 15. Sé que hay muchas opciones que alimentar en los Steelers. Probablemente esté el miedo de lo de Najee Harris y que querrán correr más el balón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que aún así habrá volumen suficiente para que Diontae Johnson tenga ese upside. Y su piso es bastante estable, ¿eh? Me parece que... Por el mismo volumen, ¿no? Sí, por el mismo volumen. Sí. Y justamente creo que Diontae Johnson en estos momentos está siendo drafteado a su piso, a su valor de piso, y de ahí para arriba puede ser un muy, muy buen asset en draft de fantasy como tu wide receiver 2, sería un lujo. De acuerdo. Yaquita, ¿tú querías agregar algo más? Me encanta Diontae Johnson, justamente por lo que acaba de mencionar Mau. O sea, el piso y el ADP en el que te lo encuentras es bastante atractivo, y también lo prefiero sobre Cooper Kupp, sobre Tyler Lockett, sobre Odell Beckham, sobre T. Higgins, porque T. Higgins me gusta mucho, pero creo que tiene mejor competencia, aunque también es un cuerpo de receptores poblado, son 3 nombres ahí importantes, creo que son mejores que los que tiene Pittsburgh.
Y Deontay Johnson me gusta mucho. Juju, ahí Chato dio en el clavo, güey. El volumen que tiene Juju es bastante interesante, güey. El gran pedo que tiene Juju es que cacha el pase y no sé si se tira, lo taclean, o sea, exacto, se cae, ¿qué pasa? Pero no, es imposible que tenga yardas después de la recepción, güey. Y por más que tenga volumen, recepciones, pues sus 7 y cacho yardas por recepción, bueno, 8.6, es pobre, la neta, güey. Y ese Juju que vimos en 2018, donde tuvo casi 1,500 yardas, 111 recepciones, 7 touchdowns, evidentemente era porque, y lo dijo Chato, porque estaba Antonio Brown ahí. Entonces, de Juju y de Claypool seguramente pasaré en varias de mis ligas, al menos que me los encuentre ya muy baratitos. Pero Deontay sí estaría dispuesto hasta hacer un reach por él. ¿Una ronda antes? ¿Ya o 2 rondas antes? Una. O sea, ahorita se está yendo por ahí de la ronda 5. En la ronda 4 estaría haciendo ese reach, porque no quiero que me lo ganen. Yo también. Yo también estoy dispuesto a tomarlo en 4. En las semanas en las que estuvo sano, Deontay Johnson fue una bonanza de puntos fantasy increíble. Promedió arriba de 19 puntos en 7 de 10 juegos. Sí. Fue realmente... No, y tenía más de 10 targets por partido. Es un volumen que lo consigues en 3-4 wide receivers en la liga. Y también creo que parte de la evaluación que tenemos que hacer es qué ha cambiado en la ofensiva aérea de los Steelers de un año para acá. Absolutamente nada. Son los mismos 3 con Ben Roethlisberger, con un año más, obviamente. Y Najee Harris, que lo pones en la ecuación, pero creo que Najee Harris incluso puede llegar hasta estabilizar y que la ofensiva sea un poco menos predecible y más efectiva, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Por ahí va, Mau. O sea, creo que Najee Harris va a ser que sea menos predecible. Y el afectado será Juju. El afectado será Juju porque tendrá menos volumen, menos targets, tendrá sus 8 yarditas de poca madre, pero Deontay Johnson no tendría por qué bajar su volumen. Y menos al ADP de Juju Smith-Schuster actual, que está yendo como wide receiver 30. No, gracias. Sí, no, bueno. ¿Saben qué pasa? Digo, perdón, dale, papá. No, que hay algunos wide receivers que, como dijimos antes, se están yendo antes que Deontay Johnson, que prefiero yo brincarlos a ellos para ir de una vez con Deontay. Estamos hablando de Kenny Golladay, de Tyler Lockett, a mí Mike Evans, hay que rankearlo en ese lugar, pero la estabilidad de Mike Evans es la que me preocupa un poco, ¿no? Entonces, creo que Deontay tiene o sea, Deontay como tu wide receiver 2 le da una solidez a tu equipo increíble. Entonces tú puedes empezar 2 running backs y después 2 wide receivers y Deontay en la cuarta ya te lo llevas, o incluso en la tercera y después te vas por el wide receiver 2 en la segunda. Deontay Johnson puede terminar siendo un wide receiver 1 disfrazado de wide receiver 2. Ahora sí, perdón, antes de que vaya Chatito, nada más voy a inventar otro término. Si tú vas con un zero wide receiver, Deontay Johnson en cuarta ronda como tu primer wide receiver no es mala opción. Es bastante buena opción. 100% de acuerdo. Zero wide receiver, lo acabo de inventar. Sí, wide receiver. Zero wide receiver no puede ser sin wide receiver y elegir tu wide receiver en cuarta ronda. O sea, por favor, si no, al rato vamos a inventar que la zero quarterback es no elegir quarterback en las primeras 2 rondas, por favor. 2 rondas de 16. No, bueno. A ver, zero wide receiver sería un wide receiver hasta qué ronda, Mau. Al final puedo inventar lo que yo quiera, güey. Me queda clarísimo. Ahorita te inventa tu zero wide receiver modificado, güey. Y yo puedo debatir lo que yo quiera de tus terminologías. Para mí, zero wide receiver, espérate, igual que la zero running back, por lo menos a la ronda 6 o 7, para elegir a tu primer wide receiver. No, más quiero ver quién tiene los tamaños, como diría Yaka. Bueno, yo jamás, güey. Jamás. De acuerdo. Ahora sí, Chatito, ¿vas después de esta polémica de la nueva estrategia de zero wide receiver? Pues la neta ya no, me quedé muy clavado en la estrategia nueva esta de Yaka, güey, ya me dio un síncope neurolingüístico, güey, ya no sé qué iba a decir, pero a fin de... perdón. A ver, nada más, aquí planteando escenarios a lo mejor un tanto irreales. Suponiendo que ahorita Juju Smith-Schuster ya no es el punto focal de la ofensiva de Pittsburgh como
pudo haber sido en el 2019 o tal vez un poco en el 2020, ¿no abriría eso un camino para que volviera a ser el Juju Smith-Schuster de hace 4 años? No creo, por lo que dice de la creación de yardas después de la jugada. O sea, Juju va a ser un poco volumen, pero no potencial. O sea, para eso está Claypool y Dionte. O sea, el problema es que cuando estaba Antonio Brown era Antonio Brown y Juju, no había un tal Chase Claypool que le iba a quitar. Pero ya había un tal Le'Veon Bell, güey. Pues para eso está el rol de Najee Harris. O sea, no tenías 3 buenos wide receivers. Era otra época de quarterback también. También era otro Big Ben, correcto. Era todo. O sea, no estoy defendiendo a Juju, güey. Nada más quiero plantear el escenario en el que tal vez el regresar al rol complementario lo beneficie. Sí, de acuerdo. Y creo, como tú dices, Chato, que Juju va a ser un wide receiver que te va a generar puntos semana a semana, pero no va a ser el Juju de otras épocas, pero tampoco va a ser una decepción si lo drafteas en buen lugar. O sea, yo no veo mal a Juju como un wide receiver 30, 32. Dependiendo de lo que tenga al lado, pudiera ser interesante. Nada más que ahorita en su ADP, prefiero un Jamar Chase, prefiero Tyler Boyd, por ejemplo, se me hace algo similar a lo que puede ser Juju, por ejemplo, ¿no? Pero prefiero un Courtland Sutton, el mismo T. Higgins, Brandon Ayuk, antes que Juju Smith. Yo también. Y también fácil. Yo también. Bueno, ya, Chatito, ya dijiste entonces, Big Ben no se draftea, se streamea, olvidémonos de los tight ends, Najee Harris su potencial, los wide receivers cómo se van a comportar. ¿Algo más que quieras agregar de el famosísimo equipo de Pittsburgh? Ahí les dejo esa predicción loca. Los 3 con más de 1000 yardas. Los 3 wide receivers con más de 1000 yardas, nada más. Me gusta tu predicción loca. Yaquita, pues véngase con su equipo que le encanta, además. Por suerte me tocaron los Baltimore Ravens. Estoy muy contento. Ayer que se hizo el sorteo me fui muy emocionado. Creo que los Ravens son ese equipo que tienen una buena ofensiva, pero que no te emociona tanto en fantasy fútbol porque son muchos nombres o porque tienen una característica que tal vez no lo hace tan atractivo para todas las posiciones. Voy a empezar con el primer nombre que es más relevante o el que tal vez podríamos tener menos dudas, que evidentemente es el quarterback, Lamar Jackson. Lamar Jackson, creo que el principal error y riesgo que tuvimos con él el año pasado, derivado del hype ocasionado que tuvo en 2010, por el tan buen año que tuvo en 2019, que fue espectacular, fue el ADP. O sea, el ADP de 2020, Lamar Jackson estaba yendo en el 2.09. Si caía en tercera ronda ya era demasiado y la gente se lo estaba llevando. Creo que hay que tener mucho cuidado con estos hypes. De repente sale demasiado caro el ADP y normalmente, no siempre, creo que decepcionan. A mí es algo que, y ayer lo platicábamos con Josh Allen, es algo que me preocupa de él. El gran año que tuvo Josh Allen al precio que va a tener en 2021, tal vez decepcione. Ya sabemos que las proyecciones de Chato salen y esos algoritmos salen como número 1 casi siempre, pero quién sabe, hay que tener mucho cuidado con estos hypes y creo que fue lo que le pasó a Lamar Jackson. En cambio, para 2021, el ADP de Lamar se está situando en quinta ronda, que de hecho creo que en algunos drafts tal vez hasta podría caer a una sexta. Y aquí me parece un buen pick Lamar Jackson. Creo que está a su valor. Creo que puede tener un rendimiento bastante alto. Creo que Lamar Jackson tiene varios pros que lo hacen relevante en fantasy. Uno es que, en mi opinión, toda la ofensiva pasa por él. O sea, Lamar es el esquema de juego de los Ravens. Por tierra es muy eficiente, ya lo conocemos. Por aire es poco eficiente, pero creo que podría ser o podría mejorar los números que tuvo en 2020 en 2021. No sé, a ver qué piensan ustedes, si 2020 fue el piso de Lamar, y eso lo pongo como un pro. Podemos, creo que, prever números similares por tierra, tal vez un poquito más bajos, tal vez no llegaría a las 1000 yardas, pero seguirán siendo bastante altos. Y también podemos prever, creo, una mejor producción por aire. Tiene más receptores, tiene más armas, aunque la neta yo no sé si son mejores armas. Ahorita vamos a platicar de los receptores,
pero por lo menos en el papel creo que Harbaugh está tratando de apoyar a Lamar Jackson con más armas para que pueda mejorar su eficiencia por aire. Otro pro que le veo a Lamar Jackson es el Konami Code, el que tanto hemos hablado. En mi opinión, creo que es el máximo exponente del Konami Code junto con Kyler Murray. Eso es un gran pro. Y en el ADP que tenemos a Lamar Jackson, creo que es bastante valioso. Y eso es el siguiente pro. El ADP como tal es más bajo que en 2020, cuando podemos pronosticar o proyectar una temporada similar. Como contras de Lamar Jackson veo, al final tiene una deficiente precisión por aire, que creo que eso lo va a tener que mejorar si estas armas resultan. A mí me dan de repente mucho miedo los quarterbacks móviles o que basan su producción por tierra. Siento que históricamente, no sé si Lamar Jackson se pueda meter dentro de este prototipo, pero históricamente este tipo de quarterbacks les toman la medida a las defensivas y después de un pico en su carrera normalmente caen. Entonces, a pesar de que creo que 2020 fue su piso, no sé, y es el riesgo y el contra que le veo, que Lamar Jackson tal vez se pueda estancar ahí. Entonces, pues nada, si quieren, antes de pasar con los wide receivers, ¿qué opinan de Lamar? ¿Qué dice de Lamar, Mau? Me encanta Lamar Jackson este año. Como bien dijo Jack, hay que aprovechar el descuento que trae su ADP y la decepción, entre comillas, que fue el año pasado, justamente, como bien lo dice, por haber sido sobredrafteado como el mejor quarterback en fantasy o el segundo mejor quarterback en fantasy. La realidad es que su año, si bien tuvo un bajón en cuanto a eficiencia por pase se refiere, su porcentaje de pases de touchdown fue increíble. Rondó 6.9, mismo rango que Russell Wilson, y solo por debajo de Aaron Rodgers, que tuvo 9.1%. Así que creo que Lamar Jackson está en una buena situación. Tendrá un mejor arsenal a su alrededor con los wide receivers que ahorita nos platicará Yaka. Y me gusta, estoy dispuesto a llevármelo en quinta ronda. Ándale, papá. ¿Tú, Sí. ya, chatito, también? Creo que tiene mucho que ver con la competencia, güey. Y el Lamar Jackson del 2020, que terminó como quarterback 10, hubiera sido el quarterback 3 en 2019, güey. Entonces, creo que hay cosas bien interesantes a evaluar de Lamar Jackson. Una, si su efectividad y eficiencia mejoran por la vía aérea y se convirtiera de nuevo en el Lamar Jackson del 2019 con sus 36 touchdowns, creo que sería indiscutible que sería la mejor arma que podríamos tener en nuestros equipos de fantasy fútbol al costo correcto, ¿no? Pero creo que sí es súper interesante ver cómo año tras año también pueden variar esas posiciones. Por eso les decía los de Lamar Jackson 2020, en 2019 hubiera sido tercer mejor QB. Sí me gusta, sobre todo si llega a caer lo suficiente en mis drafts o en el ADP. Sí me gusta y sobre todo que viene ahí acompañado de mi Chatty Watkins, del cual ya hablará Yaquita ahorita. No, por favor. Espérate, güey, espérate, güey. Te estoy chingando, pero A mí lo que creo de Lamar Jackson es que tiene un piso tan seguro y estable que la base va a ser un quarterback 10. O sea, es muy difícil ver a Lamar Jackson fuera de esos lugares por lo que puede hacer con los pies. Entonces, es alguien, la verdad es un quarterback que lo drafteas y te olvidas y no te va a dar dolor de cabeza y tiene todo el potencial para ser un league winner. Entonces, en el ADP que está ahorita, yo de acuerdo con ustedes, a mí me gusta bastante. Quinta, sexta ronda, Lamar Jackson, vénganos tu reino. Ahora sí, Yaquita, ¿qué hacemos de la noticia que salió en Twitter de que Sammy Watkins es el mejor receptor de los Ravens? Eso voy, justamente. A ver, creo que para poder ver una mejor temporada de Lamar Jackson, mucho pasa por los receptores que tiene. Y aquí viene el gran pedo. ¿Quiénes son esos receptores? Para mí son Mr. Inconsistencia totalmente, y tal vez me estoy viendo hasta buen pedo. No sé si llamarle wide receiver 1 a cualquiera de estos dos, pero pues son tal vez en el depth chart los que primero llaman la atención, los que primero vienen. Marquise Brown y Sammy Watkins. A ver, voy a empezar con Chatty Watkins. El gran ídolo de Chato. Es broma, ¿no, Chato? Todo esto. A ver, esto sí te lo quiero preguntar en serio, güey. ¿Sí lo mamas o no? ¿qué es broma? ¿Que sí lo quieres?
No, sí lo quiero, güey. En su corazón, en su equipo fantasy, ni madre. Lo quiero y lo odio, güey. Lo puse como de los güeyes que odio, güey. Ok. Pero, digo, ya ahondando en tu pregunta, güey, y un poquito en la respuesta, la neta, sí creo que no hay que desechar el talento de Sammy Watkins. Sé que su producción fantasy no ha sido la mejor en los últimos años, pero creo que sí sigue siendo el wide receiver más talentoso de ese equipo. No, chat, no, por favor. Vamos a empezar muy mal. A ver, Sammy Watkins es el receptor más talentoso de cualquier equipo en la semana 1, güey. En la semana 1 es una joya. Es el equipo que más, es el que más puntos da en la semana 1. Eso sí, güey. El más talentoso de cualquier equipo, no. Bueno, en la semana 1. Y DeSean Jackson también puede tener algo, una palabra ahí. Y DeSean Jackson es el 2, güey. Correcto. No creo que sea el más talentoso de ese equipo. Si fuera realmente talentoso, Sammy Watkins no estaría dando tumbos de equipo en equipo y sería mucho más consistente de lo que ha demostrado. A mí me parece un receptor mediocre y que aparte se pagó muchísimo por él en el draft cuando lo seleccionaron los Bills. Pero bueno, a ver, después de 1 o 2 grandes juegos que tiene normalmente Sammy Watkins en la semana 1 y 2, porque después no vuelve a tener absolutamente nada, desaparece y se convierte totalmente en algo inservible en fantasy fútbol. El ADP de Sammy Watkins es el 14.09. O sea, realmente el costo de oportunidad es 0 o bajo. El gran peor es que después de 2 semanas, si te vas a animar a draftearlo, lo vas a tener que tirar. Eso sí, sin duda. Y tal vez valga la pena, porque te va a costar nada, tal vez valga la pena seleccionarlo en una ronda 14. Si sube más su ADP, no lo hagan. Pero para tenerlo ahí, pues tal vez pegue. Ahora, Marquise Brown es un receptor que también es inconsistente, tiene poco volumen, tiene también 4 o 5 buenos partidos durante el año. Y el gran problema es que ahora tiene más competencia de lo que tuvo en 2020 y en 2019. Llegan más receptores que supuestamente son tal vez mejores armas, como Sammy Watkins o como los novatos que voy a hablar ahorita. ¿Cuál es el problema? Es que si tiene más competencia en 2021, va a tener todavía menos volumen del que ya tenía, menos partidos buenos. Su ADP está en 9.08, que me parece alto. En ese sí creo que hay un costo de oportunidad interesante. Dejas pasar a wide receivers como Michael Pittman, Laviska Shenault, el mismo Cole Beasley si no se retira, Devonta Smith, running backs como Javonte Williams, que ahorita está presionado ahí, pero creo que va a subir su ADP. Pero Jamal Williams o Gus Edwards sí creo que van a estar dentro de este ADP y los tendrás que dejar pasar por agarrar a Marquise Brown. ¿Cuándo vas a tener que lidiar con todo lo que acabo de decir, güey? Terminando esto, con estos 2 receptores inconsistentes y mediocres, viene alguien que sí me gusta un chingo. Rashad Bateman. Rashad Bateman, su ADP está en 13.07. Creo que conforme avance la temporada y gracias a que Watkins y Marquise Brown dejarán de ser relevantes a partir de la semana 2, creo que puede ser el arma que justamente le ayuda a Lamar Jackson a ser mucho más productivo por aire. Y en un ADP de ronda 13, Rashad Bateman me gusta un chingo. ¿Qué opinan? A ver, Mau, ¿qué opinas de Rashad Bateman en ronda 13? Me gusta como prospecto y probablemente sea el wide receiver que le había estado haciendo falta a Lamar Jackson. Creo que le va a venir muy bien a Lamar Jackson y a los Ravens en general, pero no estoy tan seguro de que Rashad Bateman pueda tener un impacto tan inmediato en fantasy para colocarse como una opción siquiera de flex. Y eso es lo que me preocupa. Creo que al igual que Marquise Brown, Rashad Bateman puede tener semanas muy buenas, otras en las que va a desaparecer. Y eso es lo que me preocupa. Obviamente en Dynasty es una grandísima opción porque se perfila para ser el número 1 de Lamar Jackson por los próximos 5 o 6 años. Sí, yo creo que Rashad Bateman, si no, yo estoy dispuesto a tomar el riesgo, dependiendo de cómo esté configurándose mi equipo en el draft, de dejar pasar a Rashad Bateman porque creo que va a surgir tarde, ¿no? Aunque en las últimas 3 temporadas ya nos hemos dado cuenta que los wide receiver rookie no necesitan tanto tiempo para adaptarse. Creo que la ofensiva de Harbaugh no está tan fácil como para, ¿no? prender el coche y arrancar de una. Entonces,
puede ser que Rashad Bateman empiece un poco flojo el año y los que lo draftearon en ronda 13, cuando empiecen las semanas de bye, será una de las opciones que puedan dejar y ahí es donde puede ser interesante agarrarlo en la agencia Esto voy, libre. Adrián. O sea, mi punto, estoy exagerando con la semana 2, o sea, porque así nos lo ha dictado Sammy Watkins. Pero mi punto es eso, o sea, sí, tal vez en el primer cuarto de la temporada Rashad Bateman no sea relevante y la gente que lo haya draftado tal vez se canse. Pero a lo que voy, mi punto es, la inconsistencia de Watkins y de Marquise Brown van a dictar que Bateman empieza a tomar protagonismo poco a poco, güey. Y que tal vez a partir de la mitad de temporada sea el receptor que ayude a Lamar Jackson a tener mejores números. Eso, güey. Sí, lo que signifique eso, ¿no? Porque habrá que ver aquí, entendiendo que Baltimore es el equipo o uno de los equipos que más corre la pelota, que Lamar Jackson se hace de yardas por sí mismo, ¿qué tanto es el flojo o el bajo ataque aéreo de Baltimore causado por falta de armas, ¿no? Que pues Marquise Brown no es la pieza, no dudo tanto de la capacidad de Marquise Brown, pero como que no se acomodó mucho al esquema ofensivo, o que tanto es de verdad que no lo necesitan porque Baltimore funciona así, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo que creo que está reflejado perfectamente tanto en el ADP de Marquise Brown como el de Bateman y ni se diga del de Watkins, ¿no, Chatito? Sí, güey, yo creo que a fin de cuentas, si uno tiene chance de meterse ya no digas al top 36, güey, de wide receivers, sino al top 50, creo que es Marquise Brown. Y no es que no me gusten los jugadores, creo que todos tienen su buena oportunidad o tendría su buena oportunidad en otros equipos que estuvieran más enfocados en pasar la bola, de brillar más en la liga y ser mejores assets de fantasy fútbol. Rashad Bateman me gusta mucho, pero no veo ningún camino, o muy pocos caminos por los que se cuele incluso allá del top 60. No sé, yo preferiría no comprar nada de estos wide receivers para mis drafts. Tal vez, bueno, por el precio que traen y el costo que traen para draftearse, no es tan drástico. Y los puedes tener ahí cargando. El problema es que cuánto tiempo los va a estar cargando. Uh-huh. Y si el tema es esperarte a mitad de temporada para que empiece a jalar a alguno de ellos, yo creo que puedes utilizar tus posiciones del roster mejor que nada más esperando que un wide receiver empiece a jalar. Insisto, no es un tema de talento, pero no, yo no veo el volumen suficiente en la ofensiva de Baltimore como para que justifique alguno de estos wide receivers. A ver, vamos a hacer un carrusel con los wide receivers que se están yendo alrededor de Rashad Bateman. A ver, Yaquita. Rashad Bateman se está yendo junto con Elijah Moore, Darnell Mooney, Nelson Aguilar y John Brown. ¿A quién preferirías ahí? ¿Qué metiste en pedos, güey? A ver, güey. Ahora sí que yo tenía otros datos, güey. No, tienes razón, güey. Elijah Moore. Sí, está bien. Preferiría a Elijah Moore, a Darnell Mooney, Bateman y John Brown. Y John Brown. Ajá. ¿Tú, Mau? Yo los acomodaría Elijah Moore, Nelson Aguilar, Darnell Mooney y Rashad Bateman. ¿Tú, Chatito? Yo me llevaría a Mooney, a John Brown. Elijah Moore y Rashad Bateman. ¿Me faltó alguien? No. Está bien. Y Aguilar. No, tal vez no. Güey, es que, a ver. Creo que el tema no es tanto en cómo ordenarlo, sino lo que cada uno te brinda, güey. Correcto. Rashad Bateman puede terminar consolidándose como el wide receiver 2. Tal vez incluso el 1 de ese equipo que no tiene nada de volumen. Pero a mí el que más me entusiasmaría tener en mi equipo y el que me animaría a tener es a Darnell Mooney, güey. Yo Rashad Bateman preferiría no irlo a buscar, güey. Ok. Yo preferiría a Elijah Moore, perdón, Darnell Mooney, Elijah Moore, Nelson Aguilar, Rashad Bateman, John Brown. Ok, Yaquita, vamos entonces, síguete falta gente aquí en Baltimore, cuéntanos. Falta gente y faltan los interesantes en realidad, güey. A ver, vamos con los running backs.
A ver, ¿cómo empezar con esto? Porque creo que esta discusión se va a poner buena. Creo que el principal error de este backfield y de los ADPs como se están situando es pensar que J.K. Dobbins es el running back uno de los Ravens. No sé si alguien tenga en la cabeza que es el running back uno de los Ravens. Por el ADP, a mí me hace pensar que sí, güey. El running back uno de este equipo se llama Lamar Jackson. Pero no es un running back. Yo difiero. Pero, no. Yo sé que no es un running back. Y dos, porque va a tener más acarreos J.K. Dobbins que Lamar Jackson. Sí, está bien, güey. Aunque no fuera la posición. Está bien, pero te estás llevando a un running back que tal. En el depth chart no es el running back 2, pero en el esquema de juego sí lo es. No, yo te sí insisto, lo es, güey. Por supuesto que sí, creo que va a tener más acarreos J.K. Dobbins que Lamar Jackson. Exacto. O sea, ¿en qué momento eso es ser el running back 2? ¿Cuántos acarreos le ves a Lamar Jackson y cuántos acarreos le ves a J.K. Dobbins? 251 a J.K. Dobbins. No mames, estás loco, güey. Por favor, güey. No mames. 251 a J.K. Me preguntaste, güey, ¿no? O sea, Sí, 251 a J.K. Dobbins y 166 a Lamar Jackson. Los 251 J.K. Dobbins son 14.7 acarreos por partido. I know the math, güey. Yo hice las proyecciones, güey. Sí. Sí, o sea, no es nada, güey. No es nada. Uh-huh. O sea, checa su promedio de los partidos desde la mitad de temporada al final de temporada. Y dime si te parece descabellado. No, para nada. No, es que mi problema con J.K. Dobbins no son los 14 acarreos. Yo sí creo que va a tener 14 acarreos o más por partido. Mi pedo son los targets con J.K. Dobbins. Claro, correcto. No que sea el running back 1. Pero a ver, Perdón, Yaquita. Tú me preguntaste. Te pregunté y contestaste. ¿Qué opina, Mau? Dale. Es que no entiendo por qué con unos sí nos preocupan los targets y por qué con otros no. Digo, yo entiendo el talento, entiendo el volumen, entiendo la ofensiva, pero a ver, con Nick Chubb nadie va a decir, pues sí, yo no lo quiero porque ahí está Kareem Hunt, ¿verdad? Pero Nick Chubb va a tener más de 14, Mau. Y me preocupa, pero en el rango, pero es que pónganos en rangos. Nick Chubb es un running back 1, J.K. Dobbins es un running back 2. Correcto. ¿Por qué hacerle el feo a J.K. Dobbins en su rango solo porque no tiene los targets, porque se los va a quitar Gus Edwards o porque Lamar Jackson corre como quarterback? No lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. Porque en esa ecuación estás agregando todavía a una persona adicional que no tienen los Browns. Sí, Baker no va a correr 10 veces, pero ¿te gusta que Lamar corra 10 veces por partido, Yaka? Yo lo tengo proyectado en 7.3 veces. Ahí está, entonces son menos. A ver, Lamar Jackson ha ido bajando su promedio de acarreos año con año. En 2019, que tuvo 1,200 yardas, promediaba 11 acarreos por partido, 7 touchdowns, 176 acarreos. En 2020 bajó a 159, 1,000 yardas, 1,005 yardas, 7 touchdowns, 9.9. Yo aquí le estoy poniendo que baja los acarreos, que no llega a las 1,000 yardas, lo estoy poniendo, o sea, 850 yardas por ahí. Los mismos touchdowns, 7.3 yardas por acarreo. Aquí creo que es una situación diferente a la que tienen los Browns, porque con los Browns Kareem Hunt le quita muchos toques o acarreos a Nick Chubb, pero son ellos dos en ese backfield. Aquí en este backfield, por más que estemos involucrando un quarterback, participa dentro del esquema de juego, y el esquema de juego utilizan mucho a Lamar Jackson para correr. J.K. Dobbins tuvo en 2020 134 acarreos para 805 yardas, 9 touchdowns, 8.9 acarreos por partido. Yo le estoy promediando que tenga entre 175 y 190 acarreos en la temporada. No veo que llegue a las 1,000 yardas, lo tengo entre 900, 950. Creo que su volumen de touchdowns va a bajar y lo estoy poniendo en 11 y cachito acarreos por partido. ¿Okay? Y aparte viene Gus Edwards, que desde 2019 se ha ido elevando su participación dentro del backfield de los Ravens. Tuvo 133 acarreos, 711 yardas, 2 touchdowns en 2019, 8.3 en promedio de acarreos. En 2020 tuvo 144 acarreos, 723 yardas, subió su producción en touchdowns y promedia 9 acarreos. En 2021 le veo algo similar, entre 144 que tuvo en 2020 a 150, algo similar en yardas, no va a pasar de las 700, y 5 touchdowns, 8.8 acarreos por partido. El ADP de J.K. Dobbins es el 2.12, el de Gus Edwards es 9.05.
para mí, como conclusión es 8 rondas de diferencia por un running back que te va a dar 20% menos, 30% menos. Y en yardas son, ¿qué te gusta? 20, 30 por partido. 2 touchdowns más en toda la temporada. Y son 8 rondas de diferencia, güey. O sea, al final, a ninguno de los dos los involucras por aire. Creo que siempre hemos dicho, y aquí se ha dicho en este podcast, que el volumen es el rey. Yo no entiendo por qué con J.K. Dobbins sobrevalorarlo cuando no tiene el volumen, porque son estos 3 quienes participan. Siempre hemos dicho aquí también que no hay que perseguir los touchdowns y estamos persiguiendo los touchdowns que tuvo J.K. Dobbins también en 2020. ¿Por qué sí con él? O sea, ¿por qué con J.K. Dobbins sí confiar en que el volumen no es el rey para él? ¿Y por qué en J.K. Dobbins no hay que perseguir los touchdowns cuando sí lo estamos haciendo? Pero es que yo creo, Yaquita, y probablemente te doy la palabra, Mau, pero yo creo, Yaquita, que con J.K. Dobbins se está yendo como un running back 2 medio, que lo que te significa son entre 13, ponle 13 puntos fantasy por partido. Con Gus Edwards vas a tener 7 puntos fantasy por partido. Sí, te va a salir más barato por lo que te da, pero no va a representar el potencial que sí te puede representar un J.K. Dobbins. A lo que yo voy es, sí, no tiene el volumen, pero creo que el volumen que tiene es proyectable y asegurado. Estamos hablando de eso, 13, 14 carreos por partido, esos son 210, 220 carreos por la temporada. Es que eso se lo ves tú, yo no le veo ni 11. Pues ahí es donde está el detalle. Por eso, yo no le veo ni 11. Tú no ves el volumen, claro. Exactamente. Sí. Uh-huh. O sea, justamente ahí está el detalle. Si estábamos hablando de yo también de 14, pues sí, o sea, me compro ese ADP, pero es que yo no se los veo. O sea, ¿cuántas jugadas va a tener que tener Baltimore para ser productivos a cada uno de sus jugadores por tierra, güey? Igual que el año pasado. O sea, yo no creo que vaya a haber una modificación tan extrema en el esquema ofensivo de los Ravens. Y lo que yo quería decir es que me parece que ambos, tanto J.K. Dobbins como Gus Edwards, son sólidas opciones. Mi mayor problema en estos momentos con J.K. Dobbins, y ahí sí tengo que ser muy sincero y muy transparente, es su ADP. Uh-huh. En el consenso de Fantasy Pros, que es Yahoo, Fantrax y Fantasy Football Calculator, J.K. Dobbins está yendo como el running back 15. Ahí está muy alto. Me parece exagerado, porque en ese rango prefiero a DeAndre Swift, prefiero a Clyde Edwards-Helaire, prefiero a Najee Harris y hasta ahí topo, ¿eh? A ver, Mau, sí, es que sí. O sea, yo creo que... Es que ese es mi argumento, güey. O sea, todo el conflicto que yo tengo con J.K. Dobbins es su ADP. Sí, o sea, yo no creo que su ADP valga el volumen que tiene J.K. Dobbins. Lo entiendo, pero una vez que se han ido el top 15, incluyendo a los que acabo de mencionar, yo prefiero a J.K. Dobbins antes que a Chris Carson, antes que a David Montgomery y antes que a Miles Sanders. Y te voy a decir por qué. Porque creo que justamente ese es el piso de J.K. Dobbins. Si algo le llega a pasar a Gus Edwards, y lo mismo aplica para Gus Edwards, que si algo le llega a pasar a J.K. Dobbins, en automático tienes un running back top 8 en tu equipo a un costo mucho menor de lo que te hubiera salido un running back top 8. Y yo sé que es jugar a la lesión y demás, y es especular demasiado, pero al final de cuentas, la inversión no es tan fuerte para hacerte de J.K. Dobbins en tercera ronda probablemente, ni por Gus Edwards en novena ronda. O sea, entiendo que prefieras a Gus Edwards por el ADP, sí, por supuesto, y si en estos momentos estoy en un draft y J.K. Dobbins lo tengo que tomar en segunda ronda como running back 15, no va a pasar. Eso sí, no va a pasar, punto. Pero no menospreciemos el talento de J.K. Dobbins y que puede maximizar sus oportunidades produciendo con lo que decía Chato, 14, 15 toques por juego. Estoy de acuerdo. Yo, a ver, que no se confunda, que no menosprecio el talento de J.K. Dobbins. O sea, no, el valor fantasy me refería, no al talento. Que el valor es que, a ver, o sea, yo como empecé mi análisis J.K. Dobbins en el 2.12, finales de segunda ronda. Sí. Ahí no te lo llevas. Sí, no, ahí sí. O sea, ahí creo que estamos de acuerdo en que J.K. Dobbins te sale caro por el volumen que te va a poder dar. Que sí, su techo puede ser más alto, y si jugamos a que pueda tener la misma cantidad de touchdowns que tuvo a final de temporada, y si Gus Edwards se lesiona, lo que tú me digas, puede haber muchísimas variables que te van a hacer que el jugador sea mucho más valioso. En el punto de ahorita, como está. Como en running back 14 está muy caro. No, güey, está muy caro, güey. De acuerdo.
Pero como running back 19, 20, ya no. Pero estamos hablando de otra cosa. Sí, sí, O sea, sí. al final estamos analizando hoy De acuerdo, lo que de es acuerdo. J.K. Dobbins, güey, ¿no? Sí, sí, Y sí. hoy J.K. Dobbins, y como se ha estado posicionando en las últimas semanas, no me gusta. Si baja J.K. Dobbins, evidentemente me va a gustar más que ahorita la baraja que dio Mau. O sea, que de Andre Swift, no sé. Que Chris Carson seguramente sí. Y que, bueno, y que Miles Sanders ni se diga. Ahí sí, 100% de acuerdo. Sí, aquí el que está fuera de ADP, pero para abajo, que ojalá y se quede así, Clyde Edwards-Helaire por debajo de J.K. Dobbins, no la compro. A mí Chris Carson incluso me gusta más que J.K. Dobbins por el tema de volumen, pero J.K. Dobbins es un muy buen talento, pero que hoy por hoy está sobrevalorado. O sea, se estará rankeando en base a su techo. En eso sí creo que estamos de acuerdo todos. O se está drafteando en base a su techo. Está carito. Pero a buen valor, J.K. Dobbins es una muy buena opción. Bien. Cuando se establezca su buen valor, me parece que podremos hablar de otras cosas. Va, ok. Y todavía faltan jugadores, Yaquita. A ver, siga. Nada más falta un jugador, que es Mark Andrews. A mí lo único que no me gusta de Mark Andrews es, lo hemos hablado muchas veces, es la nebulosa de ese tipo de tight ends. Creo que vimos en Mark Andrews, evidentemente, un bajón de lo que habíamos visto de él en 2019. Y la verdad es que por el rango en el que se está yendo Mark Andrews y por el rango en el que hay muchísimos jugadores de mucho valor, o sea, ahorita Mark Andrews, por ejemplo, en Fantasy Football Calculator se está yendo en el 5.02, donde dejas pasar receptores como Robert Woods, el mismo Lamar Jackson, Dak Prescott, Cooper Kupp, Diontae Johnson. La verdad es que el hecho de apostar en un tight end que tiene poco volumen, que llegan más armas al equipo y dejar pasar la cantidad de talento que tienes, una ronda quinta que me parece crítica crítica en el sentido que puedes agarrar muy buen valor, para mí es desperdiciarlo con un tight end como Mark Andrews cuando puedes encontrarte joyitas entre comillas mucho más adelante en el draft. Y creo que con Mark Andrews es la evidencia de lo que mencioné ahorita del ataque de Pittsburgh, de Baltimore. El año pasado, Marquise Brown y Mark Andrews tenían exactamente los mismos targets por partido. O sea, a mí me queda claro que Mark Andrews sigue siendo la opción principal por aire, ¿no? El Travis Kelce de Baltimore se llama Mark Andrews, obviamente con un volumen muchísimo más bajo, porque estamos hablando de 6 targets por partido. O sea, el receptor, digo, la persona que cacha el balón con más targets por partido en el equipo de Baltimore era Marquise Brown y Mark Andrews con 6.3. A mí sí me preocupa un poco la llegada de Rashad Bateman, porque creo que puede tener un skill set similar a Mark Andrews. Se le usa para mover las cadenas, no solo para el tema del touchdown. Y creo que Rashad Bateman por ahí también puede ser utilizado. No creo que los targets de Mark Andrews bajen. Yo creo que Baltimore se va a convertir en un equipo que va a tener mayor intentos de pase por lo mismo de la adición de las armas, pero no me queda muy claro cómo va a terminar siendo esa distribución de targets. Entonces, a mí Mark Andrews, como tú dices, Yaquita, en quinta ronda, prefiero llevarme un Robert Woods antes que un Mark Andrews. ¿Tú qué opinas, Mau? Sí, de acuerdo. También me preocupa Mark Andrews por la distribución de targets. Seguirá siendo probablemente el número 1 en targets en este equipo y probablemente también el arma preferida en zona roja. Pero a su rango prefiero voltear a ver a wide receivers o incluso a Lamar Jackson, como bien dijo Jack. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar de Baltimore, Yaquita? Nada, güey, creo que estuvo muy claro. Y bueno, ya empezaron los cates. Muy bien. Venga. Bueno, pues ahora me toca a mí con el equipo favorito de Mau. Pero bueno, me toca a mí y también me encanta, la verdad, me encanta este equipo. Imagínense que ahora sí, este es otro de los equipos que puedes tener 3 jugadores en tu liga de fantasy o hasta 4 y estaríamos muy contentos. Imagínate que en tu equipo tengas a Joe Mixon como corredor, a Ja'Marr Chase o T. Higgins como receptor y a Joe Burrow en las últimas rondas como tu quarterback. La verdad que Cincinnati ha hecho bien las cosas a nivel ofensivo, sobre todo para temas de fantasy. Y vamos a empezar por Joe Mixon para salir de este tema. El ADP de Joe Mixon hoy por hoy está espectacular. La verdad, yo ahí no quisiera batir el tambor tan fuerte para no subirlo, porque pues, Joe Mixon tiene el potencial de ser un top 5.
yo estoy pronosticando que Joe Mixon tenga alrededor de 18 acarreos por partido. Creo que eso es algo que ya demostró. Y si Joe Burrow está sano desde la semana 1 con ese tridente, para Joe Mixon va a ser mucho más fácil porque además el nivel de elusividad de Joe Mixon y la calidad como corredor le va a dar para poderse crear jugadas grandes. Entonces, Joe Mixon es espectacular. Yo no veo cómo Joe Mixon baje de 18 carreos, 4 o 5 targets por partido, incluso con Ja'Marr Chase ahí, porque Joe Burrow, al ser un quarterback más o menos móvil, y ya incluso la temporada pasada demostró que se va a apoyar en Joe Mixon, ¿no? Entonces, al final del día vamos a poder tener a un jugador en una situación ideal para fantasy fútbol y digo, dentro de los rankings podemos ver lo alto que tenemos a Joe Mixon. Creo que, a ver, déjame abrir los rankings de Estadio Fantasy. Tenemos a Joe Mixon como el 12, ¿no? Un running back 1 borderline. Creo que está bien. Yo lo tengo como 9, o sea, poniendo, Wow, sí, yo sí creo que Joe Mixon va a tener bien. esa posibilidad. La verdad que no veo cómo Joe Mixon en 17 partidos no tenga más de 260 carreos. Creo que los puede tener. Un promedio de acarreos estándar de Joe Mixon de 4.1 acarreos perdón, 4.1 yardas por acarreo, le da a Joe Mixon nada más por tierra, más de 1000 yardas, 1084 yardas. ¿No? Y con un estándar normal, obviamente los touchdowns son un poco predecibles, pero el ratio de yardas, acarreos a touchdown, pues Joe Mixon debería tener por tierra fácilmente 7 touchdowns. Y después si nos vamos por targets, no veo Joe Mixon con menos de 66, 67 targets, 50 recepciones, otras 380 yardas por aire y pongámosle 2 touchdowns por aire. Eso me da a mí un Joe Mixon que está dando entre 16, 15 puntos fantasy por partido con un techo interesante porque hay una ofensiva bastante fuerte que además se conjuga la tormenta perfecta en el fantasy donde tenemos ofensiva potente con una defensiva floja. Entonces, Joe Burrow va a tener que trabajar, Joe Mixon va a tener que trabajar, los receptores van a tener que trabajar para ganar partidos de fútbol. All in en Joe Mixon. Mau, ¿algo que quieras agregar del señor Joe Mixon? Bien, ¿qué voy a decir yo de Joe Mixon? Cada que hablo de él, se agita el avispero. Hoy me dijeron que le pusiera un Oxxo, que le pagara el IMSS, Cierto. que si era su agente, en fin. Ya no puedo decir más de Joe Mixon, todo está dicho y creo que por fin será el año de Joe Mixon, el que lo veamos produciendo como realmente esperamos, como sabemos que debe producir por el talento, por la ofensiva de los Bengals. Y justo lo que dices, probablemente sea posible emparejarlo a Joe Mixon con alguno de los mejores 4 running backs que se está yendo en los primeros 4 picks, es decir, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Saquon Barkley, o Derrick Henry, Jonathan Taylor, quien sea, o Saquon Barkley incluso, ¿no? Y me parece que puede ser un inicio muy promisorio si quieres basar tu estrategia en ir fuerte con running backs. Sí, la temporada pasada ya quita Joe Mixon con lo poco que jugó Joe Burrow. De la semana 1 a la 11, que fue lesión de Joe Mixon y mientras jugó Joe Burrow, pues ya está a 4.3 targets por partido. ¿Tú crees que el volumen con Ja'Marr Chase de Joe Mixon por aire baje? ¿Crees que se coma algo? Yo no. Yo tampoco. O sea, creo que al final la salida de Giovanni Bernard le ayudará a Joe Mixon el ser ese corredor que Joe Burrow buscará por aire. A ver, hemos hablado muchísimo de Joe Mixon a lo largo de este podcast. Lo dije la semana pasada. A ver, creo que no ha habido mayor detractor, o no lo conozco por lo menos, de Joe Mixon que yo. Otra vez, y lo voy a volver a decir. Amigos y gente que nos escucha, aprendan a olvidar lo que pasó en años anteriores, aprendan a perdonar, aprendan a olvidar el pasado. Joe Mixon tiene una situación inmejorable. Realmente no tiene competencia en el backfield, tiene una mucho mejor ofensiva, tiene una mejor línea ofensiva, tiene una mala defensa, como ahorita dijiste, Adrián, donde van a tener que seguramente en varios partidos venir de atrás, donde Joe Mixon, porque no hay nadie más, tendrá que estar involucrado. Entonces, tal vez no lo usen por tierra en esos momentos, pero lo tendrán que usar por aire. Joe Mixon, a su valor, que siempre era lo que había criticado de él, en este año Joe Mixon es una joya. Realmente creo que llevarte a Joe Mixon en segunda ronda es un regalo de los dioses del fantasy. Me encanta Joe Mixon te queremos.
Y como tú pones en el artículo, por favor vayan a comprar el draft kit de Estadio Fantasy para que lean todo el artículo de Yaquita de los targets vacantes. Cincinnati está dejando bastantes targets ahí disponibles, 195, ¿no? Entonces, empezando por Gio Bernard, que era otro corredor que se llevaba 4 targets por partido. Ahí, como dijiste tú, Mao, en el Twitter, la amenaza puede ser el Capitán América alias Chris Evans. No lo creo. Samaje P. Ryan puede ser. También ninguno de ellos se va a llevar 2 o 3 targets por partido de casualidad. Entonces, para mí el piso aéreo de Joe Mixon es 4.3 targets por partido y ese es el piso. Ese debería ser el estándar de Joe Mixon con el potencial de tener 8 y 9 targets por partido. Entonces, es un arma dual. Cincinnati le extendió el contrato y además creo, porque ahí es la otra que puede decir la gente, que se lesiona, que La neta, seamos sinceros, al final de la temporada se lesiona Joe Burrow, Cincinnati no tiene nada que jugar. Ya Joe Mixon, ¿para qué lo van a sacar? Entonces, yo creo que Joe Mixon estaba bien ya al final de la temporada, pero Cincy dijo, güey, ¿para qué vamos a poner a arriesgar una de nuestras piezas más importantes cuando no tenemos absolutamente nada que buscar? Entonces, Joe Mixon va a empezar la temporada saludable. Las lesiones han sido esporádicas o circunstanciales, es la palabra que está buscando. No considero yo Joe Mixon un jugador que tenga problemas en alguna parte de su cuerpo como para que se lesione constantemente. Es el techo de Joe Mixon, 4.5 targets por partido, 18 acarreos por juego. Esos volúmenes te los dan los running back top 12, por eso que lo estoy poniendo yo en esa estratosfera del running back 9. Lo vimos el año pasado los running backs con más de 20 toques por partido, pues fueron 5, y los 5, perdón, fueron 7, y de esos 7, 5 estuvieron en el top 5. Entonces, perdón, fueron 5, y de esos 5, 3 estuvieron en el top 5. Y los otros y todos estuvieron en el top 12. Entonces, no hay nada que pensar para mí, desde mi punto de vista, con Joe Mixon. Ahora vámonos con los ¿Sabes qué? Nada más para cerrar algo de Joe Mixon. Para mí, Joe Mixon en 2021 representa seguridad, güey. Sí. Tiene el volumen. Está Exacto. Tal cual, güey. Y tiene un ADP súper interesante y súper valioso para esa seguridad que te representa en ese pick. Para mí, Joe Mixon es el mejor pick de la segunda ronda al día de hoy. O sea, si hacemos algún día el episodio como hicimos la temporada pasada de los mejores picks por ronda, para mí Joe Mixon es el mejor pick de la segunda ronda. Tengo mis dudas porque está Calvin Ridley ahí, pero bueno, no te lo discuto, güey. Vámonos entonces ahora con los receptores. Se va un tal AJ Green con Andy Dalton de este equipo. Y aunque la actuación de AJ Green fue para el olvido, AJ Green fue el segundo receptor con más targets en este equipo. El problema es la calidad del receptor, que AJ Green era muy bueno, pero lamentablemente ya no lo es. La lesión no le dio y el señor nos deja 77 targets de la semana 1 a la 11, ya te digo totales, pero bueno, fueron más de 100 targets lo que deja AJ Green ahí. Nada más con esos targets, Ja'Marr Chase llega y hace desastres. Tenemos el ADP, está T. Higgins todavía por arriba de Ja'Marr Chase. Yo apuesto una comida que eso se va a voltear. Y me encantan los dos receptores. Creo que Joe Burrow, que además ya era compañero de Ja'Marr Chase en el colegial, va a ser de feria porque el volumen va a estar ahí. Creo que Chato lo puso en sus proyecciones, no me acuerdo, pero este es otro equipo que puedo ver 3 receptores con más de 1000 yardas cada uno, porque además Tyler Boyd, que probablemente sea el jugador o el receptor con el techo más topado porque va a jugar en el slot, pero va a tener un volumen interesante también. Creo que Tyler Boyd, que la temporada pasada fue líder de targets por partido cuando jugó Joe Burrow con 8.7, no debería de cambiar mucho. Nada más va a ser el tema de cómo vamos a distribuir y qué se van a hacer con esos targets. Pero yo veo perfectamente en Cincinnati a Ja'Marr Chase con más de 1000 yardas, a T. Higgins también pegándole las 1000 yardas, y estos son Ja'Marr Chase entre 75 y 80 recepciones, T. Higgins igual, creo que por ahí se van a distribuir, y Tyler Boyd con menos yardas por la trajada, pero va a tener recepciones altas. Eso quiere decir que Tyler Boyd puede ser interesante en ligas PPR por el punto que te da la recepción. Entonces, yo veo una distribución aérea bastante ecuánime. Ja'Marr Chase 130 targets, Tyler Boyd 130 targets, T. Higgins 125 targets, pero ya después lo que se hace con cada uno de ellos es a mí lo que me encanta. O sea,
ninguno de ellos los veo a los tres y me encanta. Aquí aclaro, los veo a los tres como wide receiver 2 con muy buena estabilidad y techos altos para sacarte partidos interesantes. De ahí para afuera, la verdad no hay absolutamente más nada que hablar en Cincinnati en cuanto a cuerpo de receptores o tight end. Olvídense de Drew Sample. El tight end de Cincinnati. Drew Sample. Drew Sample o CJ Uzoma o Oden Tate, olvídense todos ellos. Esto se llama Ja'Marr Chase, T. Higgins, Tyler Boyd. Los tres son drafteables, perdón. Los tres son utilizables. Creo que el ADP de los tres está bueno porque se comen entre ellos y cualquiera de las tres opciones son interesantes. ¿Dónde tenemos a Ja'Marr Chase en ADP? Ya te digo. La verdad me causa conflicto los ADPs de los wide receivers de los Bengals. Ja'Marr Chase está yendo como el wide receiver 39 en el pick 101 Exacto. global. No, correcto, ronda 8. Tyler Boyd en el 32, 82, pick 82 global. Y T. Higgins como el wide receiver 28, pick 71. Creo que eso se va a tener que establecer y Ja'Marr Chase deberá dar un brinco. Exacto, se va a voltear, ¿no? Sí, que es lo que dije al principio. Yo creo que T. Higgins va a caer, Ja'Marr Chase va a subir, pero se van como que a estabilizar. O sea, lo que sí veo que pase es que tal vez suban T. Higgins y Ja'Marr Chase y se separe Tyler Boyd. Tyler Boyd será un wide receiver de ronda 8 y Ja'Marr Chase y T. Higgins de ronda 6. Pero no creo que suba mucho más de ahí por el mismo tema de que se van a comer entre los tres. En ronda 6 Ja'Marr Chase es muy una joya. Valor. Y T. Higgins también. Yo esperaría que T. Higgins, por el efecto Ja'Marr Chase, ¿no? Que cuando empecemos a verlo ya en el terreno de juego, en training camp, con el primer equipo, recibiendo pases de Joe Burrow, esto haga que el ADP de T. Higgins pueda disminuir un poco. Y en ronda 7-8, si es que llega a caer a esos rangos, también va a ser un robo. Un robo. Sí, de acuerdo. Yo por ejemplo, ahí en el artículo de Estadio Fantasy, para que lo lean, yo recomendaba hacer un reach o el ADP adecuado en el que te puedes llevar a cada uno de estos receptores. Ja'Marr Chase en la ronda 6, lo ponían en 6-12, tal vez ahorita todavía lo subiría un poquito más. T. Higgins en el 7-04 me parece un valor adecuado o donde te lo puedes llevar haciendo un reach. Y Tyler Boyd en el 808. Creo que ahorita dijimos, están pegaditos. Ja'Marr Chase creo que le dará la vuelta y será el primer wide receiver seleccionado. Pero cualquiera de los tres son buenas opciones bajo ese ADP y Ja'Marr Chase es el que más me gusta de todos. Y si se lesiona alguno o se pierde partidos, los dos que quedan pues suben como la espuma. O sea, aquí tienes una situación ideal donde no necesariamente los nombres son todavía rimbombantes. T. Higgins fue rookie el año pasado, Ja'Marr Chase es rookie este año, ¿no? Ya el nombre de AJ Green pues ya no pinta en este equipo, pero no tienes nombres como tal vez un Odell Beckham que pueden subir el ADP. Entonces, creo que la situación con los receptores de Cincinnati es perfecta para que puedas tener buen valor fantasy. Eso sí, no vayan a comprar los demás porque también ellos tres van a distribuirse los targets. No es una situación como la de Davante Adams o la de AJ Brown, que Ja'Marr Chase va a ser el líder y señor de los targets de Cincinnati. Eso no va a ocurrir, pero los tres receptores te van a dar mucho valor. Y Tyler Boyd, en ligas full PPR, por su situación de receptor de slot, que lo van a explotar ahí, puede ser un pick muy valioso. Los tres en el ADP actual son muy, muy valiosos. ¿Tú quieres agregar algo, Mau? Nada más decir que Cincinnati es un equipo ya con esta estructura y con este esquema ofensivo. El año pasado utilizó en muchas ocasiones, casi en el 70% de snaps, formaciones de 3 wide receivers. Entonces es muy probable que la mayoría del tiempo veamos a estos 3 wide receivers estando ahí en el terreno de juego, listos para recibir pases de Joe Burrow. De acuerdo. Y entonces, hablando de Joe Burrow, pues creo que viene con un descuento interesante por el tema de la lesión. Y Joe Burrow ya incluso la temporada pasada demostró que puede ser un quarterback 1 sin problemas. Joe Burrow puede ser uno de esos picks de última ronda donde te compras tu quarterback que ya vas a poder alinear semana a semana y armaste un equipo de fantasy increíble. Yo no creo que yo sí veo a Joe Burrow por la defensa de Cincinnati teniendo 600 intentos de pase, 400 pases completos, 4.400, 4.200 yardas. O sea, no lo veo muy probable, ¿no? Y también tiene su mini Konami Code ahí puesto. Creo que le va a raspar, no sé si vaya a llegar a las 60 carreos, pero sí creo que va a estar en el 55, 58 carreos
que le puedan dar 250 yardas por tierra para sumarle, ¿no? Si a eso Joe Burrow se escabulle y puede anotar un touchdown por tierra en algún partido y sigue con su estabilidad. La verdad, Joe Burrow a nivel de intercepciones no... Digo, era un quarterback rookie y tuvo intercepciones, pero la verdad, touchdown contra intercepción, Joe Burrow, a mí me gusta muchísimo Joe Burrow como un pick de última ronda, incluso en el draft kit, nuevamente vayan a buscarlo. Mau publica ahí el draft que hicimos entre varios analistas y a mí me tocó por la cueva del fan y yo sí hice un reach por Joe Burrow porque creo que Joe Burrow, si está sano, va a ser un muy buen pick también. Yaquita, ¿algo que quieras agregar de Joe Burrow? No, en realidad también me gusta, coincido contigo. A mí lo único que me preocupa de Joe Burrow, quiero ver cómo regresa la lesión. Fue una lesión bastante seria y cabrona. Al parecer por reporte se ve bien, pero creo que vale la pena tomar el riesgo por Joe Burrow. Sí, porque además fue en semana 11, o sea, no fue empezando la temporada como un Saquon Barkley. Así ¿Tú, es. Mau, algo que agregar de Joe Burrow? Hay 5 quarterbacks que me gusta para elegir con la estrategia de esperar realmente por quarterbacks. Joe Burrow es uno de ellos, coincido contigo. Va, pues le entrego los mandos para que hable de otro equipo que la verdad también tiene muchas opciones fantasy. Creo que puede ser el líder de la división este año. Los Cleveland Browns, quien probablemente sean campeones de su división en 2021 y para muchos incluso hasta candidatos a llegar al Super Bowl, habrá que ver. Pero empezamos con la posición de quarterback y otro de esos 5 quarterbacks que me gusta para ser elegido en últimas rondas y probablemente sea el último que puedas elegir, porque se está yendo en ronda 12, es justamente Baker Mayfield. Lo tenemos como el quarterback 18, yo lo tengo ligeramente más alto en mis rankings como el quarterback 15, creo que tiene mucho potencial. La clave de Baker Mayfield, de lo bien que se vio Baker Mayfield en la segunda parte de la temporada, yo lo atribuyo a 3 cuestiones. Y no es la salida ni la ausencia de Odell Beckham. Fue un Nick Chubb sano, una muy buena línea ofensiva, una ofensiva mucho más simplificada y que no se le exigió tanto a Baker Mayfield. Creo que eso hizo que se sintiera mucho más cómodo y pudo producir. De hecho, en juegos con Nick Chubb, en los que tuvo al menos 15 intentos de acarreos, Baker Mayfield promedió 17.5 puntos fantasy por juego, y de la semana 10 a la 17, que es el rango en el que mejor se vio, y cuando regresó Nick Chubb de su lesión, Baker Mayfield fue el quarterback 11, y me parece que ese puede ser el techo de Baker Mayfield. Es imposible pensar en él como un quarterback top 5 en fantasy, pero no descarten que pueda ser un wide receiver top 12. En 2020 fue el quarterback 10 en air yards, el 12 en pases de touchdown, el 6º en porcentaje de pases profundos completos y el 8º en porcentaje de pases desde play action. Y me parece que esta es la clave. En el segundo año con Kevin Stefanski van a utilizar mucho más el play action con Nick Chubb, con Kareem Hunt, y esta ofensiva se va a ver muy muy bien. Tú puedes ver que Baker Mayfield tenga números similares a los de Kirk Cousins con Stefanski, que la verdad que Cousins era un quarterback utilizable cuando Stefanski estaba en Minnesota, ¿no? Y Sí. Sistema ofensivo más o menos similar. Yo creo que Baker Mayfield, si me apuran, pudiera estar en ese borderline de ser streameable a ser titular cada semana, porque además, obviamente, el regreso de Odell Beckham creo que le va a venir bien, por más que tenga ese estigma de que los Browns se vieron mejor sin Odell Beckham. No, esto no es cierto. No es cierto, exactamente. ¿Tú, Yaquita, quieres agregar algo del panadero? El panadero. Coincido con lo que dice Mau. Creo que al final Odell Beckham es un jugador que sí ayuda. O sea, lo que vimos de los Browns sin Odell Beckham, creo que al final se tuvieron que adaptar a lo que tenían en ese momento. Odell Beckham creo que va a ayudar. Y Baker Mayfield, por el ADP que tiene y porque otra vez va a estar mucho más adaptado al sistema de juego de Stefanski, creo que puede ser bastante relevante. Me gusta como opción, como dice Mau, de que sea titular semana a semana. Sí, de acuerdo. A mí, de verdad que sí, Baker me gusta. Yo sí veo algo similar a lo que fue Kirk Cousins en el 2018, ¿no? Que fue el quarterback 13, con 17 puntos fantasy por partido. Eso para últimas rondas está increíble. Y en el 2017, que también estaba Stefanski,
Ah, no, perdón, ya era Kirk Cousins con Washington, disculpen. No, en el 2018, con Stefanski, supo explotar bien a su quarterback y creo que con Baker lo está haciendo. Me gusta la proyección de Baker para esta temporada. Ahora vamos a hablar de los divertidos, Mau. Adelante. Venga, pues vamos con los running backs. ¿Qué decir de Nick Chubb? Creo que es bastante obvio su talento. Es uno de los mejores running backs en la NFL. Un todoterreno. Todo lo hace, elusivo, explosivo, dinámico. Sinceramente creo que puede ser uno de los 5 mejores running backs en la liga. El año pasado promedió 17.2 toques por juego, siendo el running back 14. Si eso lo extrapolamos a 16 juegos, hubiera tenido 275 toques, colocándose como el running back 7, más toques que Alvin Kamara y Aaron Jones. Y con esto lo quiero decir porque con eso hay que desmitificar el tema de es que Kareem Hunt lo limita. Sí, Kareem Hunt lo limita para que no sea un running back top 3 en fantasy. De acuerdo. Pero Nick Chubb tiene volumen. 275 acarreos hubiera tenido si hubiera jugado 16 juegos en 2020 con Kareem Hunt sano. En 12 juegos jugados, Nick Chubb fue el running back 7 en yardas terrestres, el 4 en touchdowns totales, el 4 en yardas por toque, el 6º en tacleadas evadidas y el 3º en yardas creadas. Si a Derrick Henry decimos que es una máquina y es un monstruo, Nick Chubb dice, es un Derrick Henry 2.0. Sí. Así de sencillo. Sí. ¿No? Creo que sí vale la pena seleccionarlo en primera ronda. Está justificado totalmente. Incluso hasta antes que Aaron Jones, que Austin Ekeler y los demás. Probablemente su rango y con quien tengas que tomar la decisión es Ezekiel Elliott o Nick Chubb. De acuerdo, lo tenemos como el running back 8 y solo por arriba de él Jonathan Taylor, Elliott, Kamara, Henry, Barkley, Cook y McCaffrey. Y es el único corredor que tenemos pócar de 8 ahí porque, pues sí, es el techo de Nick Chubb no es Kareem Hunt, la verdad. Sí, no. Sí, de acuerdo. Y lo decía la semana pasada, Nick Chubb es tan chingón, otra vez para usar este término con los corredores, que a pesar de Kareem Hunt y con esta narrativa falsa que comentas, Mau, que no lo limita en lo absoluto, Nick Chubb se posiciona como un running back top 8 en los drafts y con potencial de poder acabar un poquito más alto. Yo aquí sí tengo que escoger entre Ezekiel Elliott y Nick Chubb, me voy por Ezekiel Elliott, pero simplemente por razones personales, güey, ¿no? Tal vez. Y porque creo que Ezekiel Elliott sí puede tener tal vez un techo un poquito más alto. Creo que Ezekiel Elliott sí puede terminar en el top 3 en 2021 al final. Pero Nick Chubb es una maravilla de running back. ¿Podemos apodarlo Nick Chubbgon? Me gusta. Me fascina, güey. Venga, güey. Ahí está el nuevo apodo. Me fascina, güey. NFL, Nick Chubbgon. ¿Qué chupgón eres, Mau? Por este apodo, güey. Muchas gracias. No, y luego hoy me aventé otro en el podcast. A Javonte Williams le puse el bronco de batalla. Lo vi también, sí. Bueno, andamos filosos. Andas muy creativo, Mau. Sí, andamos creativos. Así es. Es la época del año, Yaquita. Exacto, güey. Vamos con un running back que también es muy creativo, Kareem Hunt, versátil. Sabemos cómo puede producir por aire y por tierra. Vimos que ante la ausencia de Nick Chubb produjo. Y creo que existe también esa falsa expectativa de que Kareem Hunt produjo más sin Nick Chubb que con Nick Chubb. Y la verdad es que la diferencia es muy poca. Sin Nick Chubb promedió 14.7 puntos fantasy por juego, mientras que con Nick Chubb 13.2. Si ven, la diferencia es mínima. Donde estuvo la diferencia fue en la constancia. Con Chubb en 11 juegos solo tuvo un 27% de juegos con al menos 15 puntos fantasy, mientras que sin Nick Chubb estuvo con 15 o más puntos fantasy por juego en el 60% de los juegos que estuvo en su ausencia. Entonces, esa es la gran diferencia. Tuvo más picos, pero al final de cuentas, con o sin Chubb, Kareem Hunt tiene un peso específico y un valor fantasy como un running back en el borde de 2 a 3. Y me parece que así deberá seguir siendo.
Oye, Mau, ¿tú crees que la ofensiva de Cleveland mejore o empeore esta temporada? Yo creo que va a mejorar, ¿eh? ¿Y la defensa? También. Ok, entonces probablemente Cleveland se vea en situaciones de controlar el partido y ahí es donde creo que Kareem Hunt va a salir. O sea, ahí sí creo que cuando necesiten controlar el partido ya le pueden... O sea, yo... Sí, no estoy tan de acuerdo, güey. Creo que cuando necesiten controlar el partido, Nick Chubb todavía va a estar más metido en el campo, güey. Creo que cuando Cleveland necesite ir por puntos, Kareem Hunt va a estar más dentro del terreno de juego. Es que lo vimos el año pasado, incluso ya en el cuarto, ya si nos ponemos a analizar, no tengo aquí la data a la mano, pero sí la vi en un momento. En el cuarto, el uso se estabilizó más o se inclinó más, no que tuviera más acarreos Kareem Hunt, pero la diferencia de acarreos, obviamente no en juego aéreo, se estabilizó un poquito más. Porque por lo mismo, Kareem Hunt es un corredor muy capaz también por tierra. No olvidemos lo que hizo con Kansas y su temporada que terminó como un running back top 5. Y Stefanski lo usa los dos a la maravilla. La verdad, bien merecido tiene Stefanski de haber sido el coach del año el año pasado. Si Cleveland entra a controlar el partido, creo que Kareem Hunt puede beneficiarse por esa dualidad, porque lo pueden usar tanto por aire como por tierra y es bueno para ambos. ¿Tú cómo ves eso, Mau? No, perdón, Perdón, nada más adelante, para cerrar el Yaquita. tema de Kareem Hunt. O sea, es un gran corredor, como mencionas, Kareem Hunt. Pero, por ejemplo, No desde tiene que la calidad de Nick Chubb. Eso sí. No, por supuesto que no. Y es otro tipo también. Pero desde que regresó Nick Chubb la temporada pasada, no bajó la productividad de Kareem Hunt, pero porque bajó su volumen por tierra, por así llamarlo, y subió su volumen por aire. O sea, ahí sí cambió el esquema o la forma en la que utilizaban a Kareem Hunt para que sea productivo dentro de esa ofensiva. O sea, porque justamente cuando regresa Nick Chubb, sus acarreos de tener en 19, 13, 10, 14, bajó a 6, 7, 4, 10, pero sus targets se elevaron y su productividad de yardas por aire también se elevó. Entonces, al final, creo que Kareem Hunt es eso. O sea, es un arma tan dual, como acabas de decir, que funciona muy bien también por el ADP en el que se está yendo, pero creo que hay que tener muy claros cuál es el papel dentro de esa ofensiva. Y Kareem Hunt es al final un running back de segundo plano sin demeritarlos en el buen sentido. Sí, de acuerdo. Sí, puede servir muy bien para el flex. Es justo, creo que la definición de un running back que quieres para tu flex, ¿no? Que sabes que puede ser constante en cuanto a producción, que va a tener un rol en su ofensiva y que tiene talento. Al final de cuentas también es un running back muy talentoso. Sí. De acuerdo. Y los dos, 25 años que empiezan la liga con 26. O sea, Nick Chubb entró un poquito más tarde que Kareem Hunt. O sea, la verdad que el backfield de Cleveland es una belleza. Pero bueno, continuemos, Mau. Ahora vámonos a territorios de wide receivers que se ven interesantes. Pues otra ganga. Odell Beckham Jr. Me parece que su ADP es como para relamerse los bigotes. Está siendo seleccionado como el wide receiver que 30 y tantos, 30. Sí. Wide receiver 30. Y creo que por fin este año vamos a ver la mejor dupla Baker Mayfield Odell Beckham. Seguirá siendo el arma profunda de este equipo. Tendrá los targets en zona roja. Creo que, lo he insistido mucho, me parece que Baker Mayfield este año tendrá menos presión de forzar los pases hacia Odell Beckham. Tendrá que sentirse más naturalidad. También esta ofensiva, hay que decirlo, ha estado cambiando de coaches y de coordinadores ofensivos cada año y creo que por primera vez en mucho tiempo tendrá una continuidad con Kevin Stefanski y todo el staff de coaches, y eso deberá ser buenas noticias tanto para Baker Mayfield como para Odell Beckham. Con Jarvis Landry tengo mis reservas. Me hubiera encantado que estuviera Chato porque el año pasado, en los juegos en los que estuvieron juntos Odell Beckham y Jarvis Landry, Odell Beckham fue el papá de Jarvis Landry. De Jarvis Landry. Así de sencillo. De la semana 1 a la 5, Odell Beckham promedió 16.5 puntos fantasy por juego. Fue el wide receiver 13 en puntos fantasy totales. Y Jarvis Landry, 10.9 puntos fantasy por juego, siendo el wide receiver 34.
en puntos fantasy totales. La verdad es que el año pasado, cuando Odell Beckham estuvo sano, sí se resintió en una baja de volumen y de producción hacia Jarvis Landry, y eso me preocupa para este año. Y tú ves, Mau, ¿tú crees que Landry, porque sí, a nivel de puntos fantasy, Odell Beckham fue mejor, pero a nivel de targets, Landry siguió demandando más targets, ¿no? Nada más que por la posición de slot, que es donde más juega Landry, pues son Claro. menos potencial. Sí. ¿Esta temporada tú pronosticas que Beckham tenga más targets que Landry? Probablemente vayan a estar parejos. Probablemente parejos, pero al final de cuentas, como Del Beckham será el encargado de pues, las jugadas grandes, explosivas y demás, creo que es donde se separa a Jarvis Landry de Odell Beckham. Aunque Jarvis Landry es bueno, contrario a lo que decíamos de hace rato, no me acuerdo de quién en el slot, Jarvis Landry sí suele producir yardas después de la recepción. Correcto. Pero, híjole, este año tengo mis reservas porque también hay que poner en la ecuación los tight ends, que no son opción fantasy, ¿no? Ni David Njoku ni Austin Hooper, pero al final de cuentas, pues son tight ends. Armas que va a usar Stefanski. Y sobre todo en zonas medias, ¿no? Que es donde opera Jarvis Landry en su mayoría. Sí, de acuerdo. Yo proyecto que Jarvis Landry tenga un total de 134 targets, ¿no? Se le está dando 8 targets por partido más o menos. Y Beckham, ¿perdón? Se me hace alto la cifra para Jarvis Landry, pero lo entiendo. Y Odell Beckham 6.5, 7 targets. O sea, creo que van a estar más cercanos, pero sí, creo que Beckham es el receptor a tener ahí y sí, el ADP que trae está hermoso. ¿Tú, Yaquita, quieres agregar algo de tu Chile Odell? A ver, nada más una cosa. Primero, propongo que en el siguiente episodio Mau le empiece justamente el episodio diciéndole a Chatito que Odell Beckham fue el papá de Jarvis Landry mientras estuvieron juntos los dos. Entonces, como se han dado cuenta, Chatito tuvo que salir. Pero bueno, Odell Beckham me encanta. Sí, por sí siempre me ha gustado. Este año me gusta más. Creo que el principal problema que tuvimos con el Beckham el año pasado, y también lo comenté hace unos episodios, era el ADP que tenía en 2020. Creíamos que lo que había tenido en 2019 no podía ser peor. En 2020 lo fue, simplemente por una lesión. Pero en este ADP, Odell Beckham es jugosísimo y súper valioso. Y Jarvis Landry, por el contrario, que ya está en una ronda y media posterior, creo que hay receptores que me gustan más. Al final, con Odell Beckham siempre está esperando, pues sí, la jugada grande, la explosividad, el hecho de alguna jugada donde tal vez no ves mucho que la haga productiva. Con Jarvis Landry no tengo tanto eso. Y en ese ADP hay gente o nombres como Jerry Jeudy, que lo prefiero a pesar de Drew Lock o de Teddy B. Me gusta más Curtis Samuel. Creo que hay jugadores que preferiría antes que llevarme a Jarvis Landry. También Jarvis Landry es de esos nombres que nunca son sexys y nunca te dicen mucho cuando los drafteas. Y poco a poco te van dando cierta productividad, pero es pues, medio de vez en cuando. Entonces, Odell Beckham voy all-in con esa ADP, Jarvis Landry no tanto. Voy de acuerdo con ustedes. Y también porque además el riesgo, o sea, Odell Beckham, hemos visto cómo ha producido números de wide receiver top 12. Es decir, eso es lo que me extraña, que esté yéndose tan bajo. Digo, lo entiendo porque ha decepcionado las últimas 2 temporadas, pero con ese upside a ese rango, uff. Sí, Odell Beckham se está yendo como el 3. Claro. Hombre. Se está yendo como el wide receiver 25. Exacto. Al final, con sentido o no, no sé, hay que juzgarlo. Pues estos ADPs o como la gente va drafteando, pues lo va dictando justamente las últimas actuaciones, los últimos años o el último año. Lo último que hemos visto del Beckham no es bueno, ha sido decepcionante. Pero pues no nos podemos olvidar que del Beckham es un súper receptor. Sí, el año pasado se lesionó, o sea, también es injusto decir que decepcionó el año pasado, porque llevaba un buen ritmo, insisto, de las semanas 1 a las 5 fue el wide receiver 13 en puntos fantasy totales. Sí. De acuerdo, yo creo que está bien su ADP, vamos, o sea, wide receiver 2 medio bajo, está bien.
Porque, vamos, lo que me gusta es contra quién está compitiendo Odell Beckham. O sea, yo prefiero Odell Beckham antes que Brandon Ayuk, antes que un T. Higgins, antes que obviamente que un Juju Smith-Schuster, ¿no? Entonces creo que está muy bien ahí por el potencial que te da Odell Beckham, pero la historia reciente, lo que tú dices, Yaquita, la historia reciente de Odell Beckham ha sido 2 temporadas que a ese precio también le perdías. O sea, Odell Beckham lo drafteabas la temporada pasada y la anterior como tu wide receiver 25 y le perdías igual. Entonces, creo que está bien, no, digo, y me encanta a mí Odell Beckham, el potencial, incluso como dijiste, Mau, o sea, la temporada pasada cuando estuvo jugando, pues promedió 10.8 puntos fantasy por partido, es el receptor que más promedió en Cleveland. Eso debe seguir así. El tema de Odell es que está para mí en el lugar correcto. O sea, ya por arriba, o sea, ya, a ver, ¿qué receptores? Kenny Golladay, vamos a hacer un carrusel, por arriba de Odell. ¿A quién prefieres, Yaquita? ¿A Odell Beckham o a Kenny Golladay, Diontae Johnson o DJ Moore? Prefiero a Diontae Johnson. Ajá. Prefiero a DJ Moore. Ok. Después a Odell y después a Kenny Golladay. ¿Tú, Mau? Probablemente también, sobre todo por ADP, porque a Kenny Golladay tendrías que ir por él una ronda antes. De acuerdo. Entonces preferiría dejar pasar a Kenny Golladay para la siguiente ronda ir por Odell Beckham. ¿Y dejarías pasar a Diontae o a DJ Moore? No, ahí sí no. Creo que ellos están en un grupo aparte. ¿eh? De acuerdo. Ok. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar del equipo de Cleveland Browns, Mau? Nada más. Los tight ends son no drafteables. Es la realidad. Ni Austin Hooper, ni David Njoku, ni Harrison Bryant. Si alguna vez necesitan uno para streamear, pues habrá que ver el matchup, pero nada interesante. Perfecto. Pues entonces, si no tiene más nada que agregar, caballero, despídase de su gente. Muchísimas gracias, manada. Espero que hayan disfrutado un poco más de esta bonanza fantasy que hay en la AFC North. Ya vieron las opciones. Platíquenos, coméntenos a quiénes de estos jugadores prefieren ustedes, a cuáles van a tener en la mira, cuáles prefieren evitar. Si es Odell Beckham, por favor, con mucha mayor razón. Y si es Joe Mixon, mejor ni me mencionen. Les mando un abrazo. Mau, ¿y por dónde te pueden no mencionar? En @mgutierrezNFL, todas las no menciones que quieran hacer, ahí por favor. Exactamente. Señor José Ramón Yaca, vámonos despidiendo, caballero. Amigos, un gustazo. Estamos en una época, en un año donde los Cleveland Browns, lo dijo Mau al principio de su análisis, los podríamos ver en el Super Bowl. Eso creo que yo no me acuerdo. En mis 39 años de vida nunca había escuchado eso. Estamos en una época que puede ser factible. Traen un equipazo. Me caen bien, entonces ojalá que así sea. Y también me encantó el episodio. Creo que ya hubo más polémica, hubo más jugadores relevantes en Fantasy. No fueron una división tan pitera. Y pues espérense para lo que viene, porque seguramente vendrán mejores cosas. Gracias por escucharnos. Dejen sus comentarios, como dijo Mau. Y me pueden seguir en Twitter como JRYaca. Un abrazo a todos. Gracias, Yaquita. Bueno, como ya saben y escucharon, Chatito se tuvo que despedir. Le mandamos un fuerte abrazo al Chato. Ya se estará con nosotros en el próximo episodio. Señores, esta división sí da de qué hablar. Muchas opciones fantasy. Ya tendremos, ya seguiremos con la AFC. Ahora vamos con la South, ¿no? ¿Yaca? ¿Mau? Sí, ¿no? Bueno, el equipo de Mau vendrá para analizarlo. Exactamente. Y el Julio Jones de todos. Es correcto. El primer tatuaje del que se salvó Yaca, pues será en el próximo episodio. De eso lo haremos también. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast en cualquier plataforma de podcasting por la Cueva del Fan. Maná, por favor, cuídense. Se les quiere mucho. Bye, bye. Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.